Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Hoy vamos a platicar un tema muy interesante. Hoy vamos a ver a qué generación perteneces, pero nos vamos a limitar a México. Entonces, para empezar, voy a hacer una demarcación. Vamos a empezar con las personas, con los mexicanos que nacieron entre 1911 y 1938, durante la crisis institucional que provocó la partida de don Porfirio Díaz y la lucha interna entre los caudillos para quedarse con el poder. Si naciste en esos años, fuiste un niño sobreprotegido durante la Guerra Civil Mexicana y perteneces a la generación silenciosa. Si naciste entre 1939 y 1959, entonces perteneces a la generación baby boomer y naciste durante el surgimiento institucional mexicano. En esta época, los mexicanos, hartos de la Guerra Civil Mexicana, se arremolinaron alrededor de las instituciones, les dieron fuerza y aprendieron a vivir en comunidad. Ponían primero los intereses de los demás y luego ponían sus intereses. Si naciste entre 1960 y 1982, significa que perteneces a la generación X. Y eso, ¿cómo se traduce? Naciste en una época que se llama el despertar individual de las guerras culturales. En estos tiempos hubo una lucha muy fuerte, pero no fueron luchas de rifles, de balas, de cañonazos, sino de ideas. Por eso se llaman las guerras culturales. Los debates eran muy fuertes. Los puntos de vista sobre los temas más comunes se empezaron a volver cada vez más radicales. Y esto empezó a hacer mella en la mente de los adultos, porque tenían que hacer mucho ejercicio de introspección para poder resolver todo este conflicto en el que estaban viviendo. Si naciste entre 1983 y el 2005, entonces perteneces a la generación millennial. Esto significa que naciste durante la decadencia institucional. ¿Qué significa esto? La lucha que se provoca durante el despertar, una época antes, provocó que las instituciones mexicanas empezaran a dejar de funcionar y empezaran a fallar y perdieron su capacidad para responderle al individuo. Los mexicanos nos dimos cuenta en esta decadencia que el gobierno nos mentía demasiado, que muchas de las cosas que habíamos creído en el pasado eran mentiras. Entonces, esta decadencia institucional fue larga, fue prolongada, tuvo momentos de mucha lucidez. En esta época en particular, hubo un presidente que supo leer los tiempos y reajustar todo para complacer a los individuos en esta decadencia institucional, y me refiero al presidente Carlos Salinas de Gortari. Si naciste entre el año 2006 hasta el 2020, que estamos ahorita, y probablemente tu generación siga naciendo hasta el año 2028, eres un niño que está naciendo durante la crisis institucional de la guerra contra el crimen organizado. Eres un niño sobreprotegido por tus papás, que seguramente vive en una especie de corralito, protegido todo el tiempo, con cámaras, con tu papá vigilándote todo el tiempo. Y eso significa que perteneces a la generación contemplativa. ¿Contemplativa por qué? Tu generación va a ser más pequeña que la generación millennial. Entre el 83 y el 2005 nacieron 46.400.000 millennials. Y se espera que la generación contemplativa sea de 40 millones. Eso significa que por primera vez en el México moderno, una generación posterior va a ser más chica que la generación anterior. ¿Esto cómo se va a traducir? En el que el país va a empezar a envejecer con los millennials, para empezar a rejuvenecer rápidamente cuando empiecen a nacer los niños de la siguiente generación a partir del año 2029-2030. A esta crisis institucional en la que estamos viviendo todavía le quedan algunos años,
para que termine y para que la sociedad se harte y vuelva otra vez a haber una fuerte cohesión social que permita que México pueda entrar de lleno a una nueva institucionalidad, no con las viejas instituciones, con nuevas, y que éstas permitan que la vida social en México pueda volver a florecer y podamos volver a encontrar la paz y la tranquilidad que tanto extrañamos, y muchos que tanto les gustaría vivir porque jamás la han vivido. En resumen, de 1911 a 1938, eres de la generación silenciosa. Hoy quedan alrededor de 2,5 millones de habitantes. Si naciste entre 1939 y 59, eres un baby boomer y hay alrededor de 14 millones de baby boomers. Si naciste entre 1960 y 1982, eres X y hay 34 millones de mexicanos de la generación X. Si naciste entre 1983 y 2005, eres millennial y hay 46.400.000 habitantes. Y si eres de la contemplativa, es que naciste entre el año 2006 hasta el 2020, hasta alrededor del 2028, y van a haber alrededor de 40 millones de mexicanos de esta generación. Un tip muy breve: después de esta generación viene una nueva generación del estilo de los baby boomers del siglo XX, una generación que va a ser muy idealista y de jóvenes que van a ver toda la vida en valores, igual que sus antepasados baby boomers. Espero que esto te sirva para identificar mejor a las generaciones. Te recomiendo leer mi libro, está en amazon.com, tecleas las generaciones mexicanas y ahí lo vas a poder encontrar. Acuérdate que este es el único libro que ha analizado generacionalmente a México. Desgraciadamente, todos los artículos que encuentro en internet son artículos que los agarran en otros países, los pasan a México y los presentan como fueran definitivos, y no es así. ¿Okay? Este libro es producto de 15 años de trabajo y pues ya llevo 18 años investigando el tema generacional en México. Entonces te recomiendo mucho comprarlo, leerlo y definir mejor cuáles son las generaciones de este país para que entiendas el funcionamiento de México y no cosas que nada más te van a confundir y te van a llevar a tomar malas decisiones. En México no existe la generación Z, no existen los centennials, no existen los Ys, no existen los exennials, tampoco existen los baby busters. Solamente existen las generaciones que te dije. ¿Por qué? Porque cada etapa produce una generación. Entonces una generación dura de 17 a 30 años. ¿Ok? Muy bien, me dio mucho gusto saludarte. Nos vemos a la próxima. Que estés muy bien y no salgas de casa. Hasta la vista.